¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, muy buenas tardes, noches. Les saludo en esta ocasión desde el municipio de Metepec, por cierto, muy cerca de las instalaciones del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense. Qué bueno que nos acompaña a través del 34, ahí en su pantalla. Hoy estamos transmitiendo desde la Biblioteca Centenario de la Revolución, aquí en el Parque Bicentenario, en Metepec. Yo quiero enviar un fuerte abrazo, un respetuoso saludo a las autoridades del Instituto Mexiquense de la Cultura que hacen posible la realización de este programa, que es el 224 de Libertas, Periodismo por un México Nuevo. El estudio y la defensa de los derechos humanos, inclusive la creación del ombudsman en nuestro país, o los ombudsmen en distintas entidades de la República, yo diría que es de reciente creación. Y por eso es fundamental hablar de este asunto. Y por ello yo he invitado a José Enrique Pascasio de León. José Enrique es maestro, ha alcanzado este grado académico y hoy nos acompaña en su calidad de presidente de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos, Asociación Civil. ¿Qué es esta asociación? ¿Qué hace? ¿Qué ha resuelto? ¿Y qué falta por hacer en México en materia de derechos humanos? Lo conoceremos en los próximos minutos. Comenzamos. Prohibido cambiarle. Canal 34 presenta Libertas, Periodismo por un México Nuevo, con Gustavo Rentería. La revista Contralínea, periodismo de investigación que dirige Miguel Vadillo, presenta. Estoy seguro que van a surgir una serie de dudas, habrá preguntas siempre interesantes que formula el público. Yo le ofrezco mi cuenta Twitter, sígame, @Gustavo Rentería. De esa manera podemos interactuar, de esa manera podemos lograr una comunicación rápida y expedita. Saludo con afecto a José Enrique Pascasio. ¿Cómo estás, presidente? Bienvenido, muy buenas tardes, noches, gusto saludarte. El gusto es mío, es un honor, Gustavo, estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, el honor es para mí, José Enrique. ¿Coincides conmigo que esta figura del ombudsman, el estudio, la aplicación de las leyes internacionales y tratados de derechos humanos es algo muy nuevo para los mexicanos? Sí, de acuerdo a la coyuntura histórica y los momentos actuales que estamos viviendo, sí, realmente es la parte más evolutiva de la aplicación del derecho internacional y derecho nacional relativo a los derechos esenciales del hombre, los derechos humanos. En México, ¿cuándo establecimos por primera vez la figura del ombudsman? ¿Tú recuerdas la fecha? No tengo la fecha en que se establece. ¿Quién fue el primer ombudsman en México? ¿El doctor Carpizo? ¿O antes el Madrazo? ¿Quién fue nuestro primer ombudsman? El doctor Carpizo. El doctor Carpizo. ¿Crees que hemos avanzado en este asunto? Hablar de los derechos humanos, de los derechos esenciales del hombre, sí, Gustavo, significa hacer una revisión específica de lo que para nosotros en México se llamaba las garantías individuales. Así es. El rango constitucional de derechos humanos es reciente, hace un par de años que le tomamos rango constitucional a las garantías individuales como derechos humanos. En realidad, dentro de estas garantías se encuentran consagradas prácticamente desde un punto de vista conceptual y filosófico los derechos humanos o los derechos esenciales del hombre. Desde el punto de vista, llamémosle institucional, tenemos un ombudsman nacional o federal y hay un ombudsman en cada una de las entidades de la República. ¿Estoy en lo correcto? Sí. ¿Cómo se eligen estos? Sí, me parece que hay una propuesta, en este momento precisamente hay hombres que propone la sociedad a la Asamblea Legislativa. En el caso del DF, sí. Ajá, en el caso del federal, en el Congreso de la Unión. Así es. Con la finalidad de que de manera democrática haya la propuesta de varios hombres que la sociedad realice
y se tome la determinación en forma democrática. Y así en cada una de las entidades de la República Mexicana. Pero vale la pena subrayar que José Enrique Pascasio de León es presidente de una Comisión Internacional de Derechos Humanos, Asociación Civil, pero ustedes no tienen nada que ver con el gobierno, ni el gobierno federal, ni los gobiernos estatales ni municipales. ¿Estoy en lo correcto? Es correcto, es correcto. ¿En qué se diferencia el Ombudsman Nacional a Pascasio de León? En principio, esta organización no gubernamental Sí. nace ante la necesidad que tiene la sociedad mexicana de una defensa de derechos humanos, pero por parte de una institución que no tenga compromisos de tipo económicos, políticos, ni de ninguna índole con alguna rama del gobierno, ni federal, ni estatal, ni municipal. ¿Esto le da mayor autonomía? Digamos que le da ciertamente una libertad absoluta de poder actuar en defensa de los derechos humanos y no constreñirse exclusivamente a la normatividad de la Ley de Derechos Humanos, por ejemplo, que faculta exclusivamente para hacer algún tipo de recomendaciones a las autoridades. ¿Cuánto tiempo tiene de creada esta asociación civil? Hace 15 años. 15 años. En 1998 nace esta asociación civil. ¿Nace en México? Sí, nace aquí en la República Mexicana, de acuerdo a nuestras leyes. La finalidad que tiene este organismo, la defensa de los derechos humanos, según el criterio nuestro, no es solamente revisar las actitudes de las autoridades o de cualquier ente social que viole los derechos fundamentales del hombre y emitir una recomendación. Sí. Es necesario ir más allá que una recomendación, porque cuando un funcionario público, un ente social, una persona moral o cualquier persona física vulnera los derechos humanos de otro, certeramente está cayendo en la violación jurídica y la tipificación en delitos regularmente. No únicamente una autoridad es la que viola los derechos humanos. Un particular puede violar los derechos humanos de otro particular. Sí, por supuesto, por supuesto. Si los derechos fundamentales del hombre, los derechos humanos, estamos hablando que son la vida, la libertad, el respeto a la integridad física, etcétera, son un número bastante amplio. Entonces, nosotros podemos ser violados en nuestros derechos humanos por cualquier ente social, pero específicamente está bajo la mira la actuación del gobierno, de las autoridades gubernamentales. ¿Cómo vive una asociación civil como la que tú presides, José Enrique, cuando no hay financiamiento público, financiamiento gubernamental? ¿Cómo le hacen para dar asesoría jurídica, continuar con los casos, recibir las denuncias cuando la gente se acerca a ustedes? Sí, nosotros estamos realizando esta actividad de manera filantrópica. Tenemos centenares de miembros que forman parte de esta organización no gubernamental y con nuestros propios recursos tenemos oficinas, tenemos despachos, contamos con una gama de profesionales en diversas ramas del conocimiento humano, porque no solamente se violan los derechos en la actuación de las autoridades en materia legal o en materia jurídica, se violan derechos humanos en materia de salud, en los hospitales. Por tanto, nosotros tenemos una gama de profesionales que están prestos y lo han hecho con cariño, por amor a la humanidad, para prestar este servicio en favor de la sociedad. Presidente, ¿cómo te ven los distintos ombudsmen? Es decir, ¿cómo te ven los ombudsman de los estados y el ombudsman nacional? Permíteme el término muy coloquial, ¿se sienten que están en competencia con esta organización no gubernamental que tú presides? No, nosotros hemos celebrado convenios con las Comisiones Nacionales de Derechos Humanos en el sentido de una colaboración. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos en cada entidad de nuestra federación, tiene las facultades de poder emitir una recomendación después de realizar una investigación. Así es. Nosotros hemos celebrado algunos convenios en el sentido de allegarles a ellos la violación de derechos humanos cuando ha llegado a conocimiento nuestro por alguna queja que se presenta, con la finalidad que en el ámbito de su competencia ellos puedan investigar y emitir
una recomendación. Nosotros vamos más allá de la emisión de una recomendación. Nosotros, si encontramos de manera específica, y lo hemos encontrado, la violación de derechos humanos en garantías constitucionales, por ejemplo, que un agente del Ministerio Público prive de la libertad a una persona sin que se satisfagan los requisitos que establece nuestra Constitución, es decir, que no estemos en presencia de un delito flagrante o de un acontecimiento de urgencia. Y sin orden judicial. Ajá, claro. sin que exista una orden judicial. En ese caso, no solamente nosotros consideramos que sorprendido un funcionario de esta naturaleza solamente sea merecedor de una recomendación, merece que se le denuncie ante las instancias competentes porque está cometiendo un delito. Y ahí entran ustedes, más allá de la simple recomendación que emitirá la comisión, digamos, institucional, y ustedes jurídicamente y de manera gratuita asesoran para que se denuncie ese mal funcionario. Sí, para denunciar al funcionario, para instruirle en todo caso una investigación y, de ser necesario, recibe el castigo de la destitución de su cargo o de la consignación ante las autoridades judiciales porque su conducta constituye un delito en el caso. Una pregunta obligada que te tengo que hacer, José Enrique Pascasio de León, presidente de esta Comisión Internacional de Derechos Humanos, Asociación Civil. Cuando un mexicano es víctima, le violan sus derechos humanos, ¿a quién debe de recurrir? ¿A su ombudsman local, al ombudsman federal o nacional, o a una comisión internacional como la que tú presides? Bien. Debo decirte, Gustavo, que la violación de derechos humanos, refería yo hace un momento, que significa violación a las garantías individuales, de acuerdo a nuestra expectativa constitucional anterior, hoy derechos humanos. Nuestro marco jurídico tiene establecido cuál es el camino para combatir estas violaciones, y esto es el juicio de amparo. El juicio de amparo es el que sirve precisamente para detener actos de autoridad que vulneren derechos humanos o garantías individuales. Pero una sociedad como la nuestra no tiene tanta facilidad para accesar a la tramitación de un juicio de amparo por una violación a derechos humanos, y en este caso... De entrada, la contratación de un abogado amparista que sepa redactar la demanda, ¿no? Sí, que haga valer el acto que reclama ante la autoridad federal, en fin, las autoridades responsables del acto, etcétera, para solicitar una suspensión provisional o definitiva, en su caso, en el juicio de amparo. Y aquí interviene el miedo, interviene la distancia cercana al Ministerio Público, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Y por eso existen instancias como ustedes. Así es. Nosotros nos hemos instituido con la finalidad de servir a la sociedad, y en centenares de casos hemos prestado este servicio en aras de la protección de derechos humanos. Te voy a platicar en qué estamos empeñados nosotros. La Procuración de Justicia en nuestra República Mexicana, debo decirlo, adolece bastante de una capacitación profesional en respeto de derechos humanos. A ver, repíteme esta frase. La Procuración de Justicia en nuestro país, y también en el Distrito Federal en específico, nos parece que adolece de una capacitación que los lleve al verdadero respeto a los derechos humanos. Nos quedamos con esta premisa y abundamos después de estos avisos. Estoy platicando con José Enrique Pascasio de León, presidente de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, Asociación Civil. Está con nosotros aquí en Metepec. Estamos transmitiendo desde la Biblioteca Centenario de la Revolución, aquí en el Parque Bicentenario, muy cerca del sistema de radio y televisión mexiquense. Regresamos. Quédese en el 34 de Televisión Mexiquense. En otras palabras, prohibido cambiarle. La revista Cortalina, periodismo de investigación, que dirige Miguel Vadillo, presentó Libertas, periodismo por un México nuevo. Estás viendo Libertas, Mexiquense TV.
están en su programa Domicilio Conocido. Un programa de entrevistas a lo mejor de los personajes de la cultura mexiquense y su acercamiento a lo cotidiano. El caso es, ok, esto está sucediendo, ojalá que se resuelva. Domicilio Conocido. Pues sí se les olvidó. Domicilio Conocido. Domingo, 11 de la noche. Mexiquense TV. ¿Conoces el estilo IMAX 3D? Imágenes 10 veces más grandes que salen de la pantalla y te envuelven con un sonido único. Eso nos convierte en una de las mejores salas de cine del país, donde has visto estrenos mundiales que han impactado al planeta. Ven y disfruta de la pantalla IMAX, solo en Mumsy. Lo extraordinario de lo cotidiano. Para mejorar la calidad de la educación en México, súmate a la cuenta. Mi escuela es multigrado. Aprendemos juntos los grandes y los chiquitos. Estudio y tengo una beca. Para llegar a la escuela caminamos 2 horas. Juntos podemos mejorar si conocemos cómo son nuestras escuelas. Cuando el representante del INEGI te visite, contesta el cuestionario que te dará. ¡Participa! INEGI, Secretaría de Educación Pública. Tus artistas favoritos como siempre los quisiste ver. Las mejores actuaciones musicales de las leyendas y las estrellas del mañana desde el viejo continente. Espectaculares conciertos llegan hasta tu hogar en Europa en Concierto. Domingos 12:30 de la noche. Mexiquense TV. Libertas, periodismo por un México nuevo. La revista El Universo de El Búho, que dirige René Avilés Favila, presenta Los derechos humanos, un tema que nos interesa a todos. Llámele a su esposo, llámele a su esposa, llame a sus chavos para que se sienten frente al aparato televisor. Hoy que estamos produciendo el programa 224 de Libertas, Periodismo por un México Nuevo. ¿Tiene algo que preguntar? ¿Tiene algún comentario? ¿Ha sido víctima de la violación de derechos humanos? Escríbame rápidamente, @GustavoRentería en Twitter. Sígame, por favor. Bueno, José Enrique Pascasio de León, nuestro invitado de esta tarde-noche, en su calidad de presidente de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos, Asociación Civil, palabras más, palabras menos, decía antes del aviso y la pausa, los avisos y la pausa. Nuestros MPs a nivel estatales y federal no tienen la suficiente preparación y por ello violan derechos humanos de manera constante o repetida. Bajo esa premisa, continuamos, por favor, maestro. Con mucho gusto, Gustavo. Debo argumentar al respecto de lo manifestado. Sí. Para nosotros ha sido reiteradamente una experiencia que al visitar a algunas personas que se encuentran privadas de la libertad en agencias del Ministerio Público del Fuero Común o inclusive en agencias del Ministerio Público del Fuero Federal, reiterado la violación específica de lo siguiente. Cualquier ciudadano mexicano que se encuentre a disposición de un agente del Ministerio Público no debe ser incomunicado. La persona que se encuentra bajo la disposición de un agente del Ministerio Público, ya sea porque haya incurrido en delito flagrante, le dice la ley, no obstante que se llame delito flagrante, quien está a disposición de un Ministerio Público no puede considerarse ni con mucho responsable de una conducta delictiva. Es el inicio de un procedimiento de investigación. Claro. Hasta que el juez no dicte una sentencia. Sí, que ésta haya causado ejecutoria. Claro. Bueno, hemos reiteradamente visto y presenciado de manera directa, yo en lo particular, cuando se me ha solicitado el auxilio, a personas privadas de la libertad y que no se les permite comunicación con ninguna persona. La Constitución prohíbe eso, la incomunicación. Una cosa es que te agarren con las manos en la masa, según ese funcionario, te lleva a disposición de un juez, pero no te puede prohibir que te comuniques con tus padres, con tu esposa, con tu esposo, o que busques a tu abogado. Sí. Viola tus derechos humanos si no te dejan comunicarte. Sí. Segundo, cuando una persona es detenida
la Constitución establece que tiene derecho a designar a un defensor. Así es. La detención por parte del Ministerio Público obliga a que si se lo solicita la persona que está detenida, desde el momento de su detención, tiene el derecho para designar a su defensor y junto con él, el derecho de accesar al motivo de su detención. Se le tiene que hacer de su conocimiento el motivo de su detención, las personas que declaran en su contra, que deponen en su contra, los elementos de prueba que hay en su contra, de manera tal que tenga la oportunidad de responder a esa acusación en ese momento. Está claro. Ocurre reiteradamente que cuando un abogado, y ahí está la falta de preparación, que cuando un abogado se presenta ante las oficinas del Ministerio Público para tratar de tener comunicación con una persona que le contrata, que está detenida, no se lo permiten. Ni le permiten tener comunicación en la manera en que lo necesita el que está detenido. Ni defenderlo. No le permiten que se designe como defensor hasta que el Ministerio Público lo considere prudente. Ahí hay violación de 3 derechos humanos. Sí, tres derechos humanos. Nuestra Constitución y nuestros códigos de procedimientos penales establecen que el Ministerio Público cuenta con 48 horas para la integración de una averiguación previa en casos de flagrantes delitos o la duplicidad de ese término en caso de asociaciones o delincuencia organizada. Sin embargo, esta mala interpretación, y yo le llamo mala preparación, que el Ministerio Público cree que tiene esas 48 horas para recibirle su declaración al inculpado, o tiene 48 horas el Ministerio Público para permitirle que se le designe un defensor. Y a veces aprovechando esta apreciación y esta equivocación, entonces no es posible que un abogado o una persona que está privada de su libertad, que está torturada psicológicamente porque no sabe allá adentro, que 48 horas. Porque está detenido y ni siquiera puedo nombrar a mi abogado. No puede designar a su abogado. Entonces, una violación flagrante a un derecho humano, que es el derecho de ser escuchado, de saber el motivo por el cual. Estas 48 horas se agotan, como bien lo explica aquí el especialista es don José Enrique, pero lo recordamos con un lenguaje muy seco, muy llano. En esas 48 horas dispone la autoridad, si hay auto de forma de prisión o auto de libertad, te vas a tu casa, no hay suficientes elementos o te quedas para iniciar un proceso. Pero como usted dice, maestro, está uno torturado, no me dejan hablar con nadie, no me dejan que designe a mi abogado, el abogado no conoce el expediente, es una tortura terrible, ¿verdad? Mire, debo aclararle lo siguiente, Gustavo. En esta etapa procedimental de nuestra ley penal, de nuestras leyes penales, el Ministerio Público no está facultado para determinar una situación jurídica con auto de formal prisión ni nada. Estamos hablando de la primera etapa, tiene razón. De una primera etapa donde él tiene que determinar si existen elementos suficientes para poder ejercitar una acción en contra de la persona que está detenida. Y por supuesto que nuestra Constitución es bastante amplia en ese sentido, le voy a decir. Estamos hablando cuando fue detenido las primeras 48 horas. Exacto, tiene razón. Sí. Entonces, en este orden de ideas, el Ministerio Público, nosotros decimos, se sirve solo con la cuchara ahí porque él recibe, si quiere, la denuncia del ofendido, le pide los testigos. El Ministerio Público es representante social y él es el que va a demandar ante los tribunales un castigo para un probable responsable. Sin embargo, aquí no hay yo digo que es incompetencia, pero no hay un equilibrio. Procurar justicia no significa acusar violando derechos humanos. Si no se le da la oportunidad a la persona que es privada de su libertad durante las 48 horas o pidiendo él la extensión. Ahora, si no se le da la oportunidad que designe a su defensor desde el momento de su detención, porque así lo ordena la Constitución, le estás tomando ventaja. Claro. Porque ni lo escuchas, ni le haces saber de su conocimiento de qué está haciendo. Ni le dejas que lo represente nadie. Nadie. O sea, no hay una defensa inexistente. ¿Cuándo aplica, maestro, la posibilidad de extender el término de 48 horas? Solamente en casos de delincuencia organizada.
En casos normales de delitos... Son 48 horas. 48 horas, sí. Pero un abogado puede pedir la extensión del término. Cuando el abogado puede solicitar la duplicidad del término constitucional, estaremos hablando de la etapa en que ya el Ministerio Público ejercitó la acción penal y ya se encuentra ante el juez de lo penal, quien le va a tomar su declaración preparatoria. Este es un término de 72 horas que tiene el juez para recibir lo que hizo el Ministerio Público, confirmar o ratificar la detención y escuchar entonces sí constitucionalmente al inculpado, lo escucha en lo que se llama declaración preparatoria. Así es. Y ahí sí, con su defensor, si es su deseo, pueden solicitar la duplicidad de las 72 horas que tiene el juez. Esas 72 horas que tiene el juez es para definir la situación jurídica, es decir, si considera que hay elementos constitucionales, procedimentales, para que se le instruya un proceso. Claro, y aquí vale la pena decir que hasta el peor de los delincuentes, que no ha sido sentenciado, es un probable responsable de la comisión de un delito, tiene derecho a la defensa. Sí. Y ese supercriminal, insisto, que no ha sido sentenciado, tiene derecho a una representación legal. Hay que decirlo claramente, porque hay gente que supone que la detención de un presunto o probable responsable ya es un delincuente desde el primer momento. Eso lo tiene que determinar un juez. Es el inicio del procedimiento legal. Sí, así es, Gustavo. Entonces, nosotros hemos vivido experiencias específicas en las que a veces la incompetencia y a veces la mala fe también de los representantes sociales, en este caso ministerios públicos, el Ministerio Público, nos ha llevado a la conclusión de que las violaciones más reiteradas de los derechos humanos tienen a muchos inocentes al interior de reclusorios. Tienen a muchas personas que no tienen la posibilidad económica. Nos hemos encontrado en defensa de derechos humanos, porque es un derecho humano, por ejemplo, la libertad bajo fianza de una persona. Sí, es un delito menor. Claro. Sí, hay personas que se encuentran en el interior de los reclusorios por haberse robado un litro de leche en una tienda comercial o algo que era urgente para él y que el juez le puede determinar una fianza de 1,000 o 2,000 pesos y que no la tienen, y que esta organización tiene como finalidad buscar en algunos casos la posibilidad de rescatar a esos seres humanos que podrían vivir experiencias más ingratas por no pagar esa fianza de 1,000 o 2,000 pesos y permanecer ahí durante todo un proceso. Y esta idea, esta premisa, esta reflexión que nos ofrece don José Enrique Pascasio de León, de que hay muchos delincuentes menores, permítanme el término, habitando en las cárceles, prohíbe que los verdaderos delincuentes sigan delinquiendo en las calles. Es decir, que el Ministerio Público se ocupe en asuntos menores cuando los verdaderos capos están en la calle. ¿Coincide conmigo? Sería un poquito impropio de mi parte sostener tal situación, porque en realidad, Gustavo, nuestra Procuración de Justicia debe cumplir con su finalidad de procurarla. Sin embargo, debo decirle que cuando delincuentes de una posibilidad económica y también de una peligrosidad importante cae en manos de los que procuran justicia, tienen la posibilidad la económica, de poder hacer valer sus derechos por sí mismos. Y viene un abogado y les reclama al Ministerio Público: yo tengo derecho ahorita de designarme como su defensor, antes de cualquier cosa. Y dame el expediente y explícame por qué fue detenido. No, te promuevo ahorita un amparo porque tú no le estás cumpliendo. Entonces, ante esa circunstancia, existe la posibilidad de defensa con mayor eficacia que alguien que no tiene los recursos económicos para poder hacerlo. Muy bien. Voy a poner avisos, maestro Pascasio de León. Le recuerdo al auditorio, es un tema muy interesante, muy cercano a todos nosotros. Podemos ser víctimas de la violación de derechos humanos.
nuestros niños, a nuestras familias. Por eso vamos a interactuar. El Twitter es fabuloso, @Gustavo Rentería. Y regreso con el presidente de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos, Asociación Civil. Le voy a preguntar, después de sus avisos, cómo recurrir a esta Comisión Internacional, a esta Asociación Civil, en la posibilidad de que violara nuestros derechos, o si usted ya es víctima, cómo se pone en contacto con ellos. Regresamos. Prohibido cambiar. La revista El Universo de El Búho, que dirige René Avilés Favila, presentó Libertas, periodismo por un México nuevo. Estás viendo Libertas, Mexiquense TV. En un mundo hostil, diferentes especies animales han desarrollado los comportamientos más impresionantes para sobrevivir. El cuerpo del camaleón se oculta tanto del depredador como de la presa, de modo que puede lanzar un ataque sorpresa. Disfruta de esta galardonada serie que te hará reflexionar sobre la importancia de respetar a este entorno maravilloso. Vida, lunes, 5:30 de la tarde. Mexiquense TV. 10.300 voluntarios en todo el país. 8.124 toneladas de ayuda humanitaria entregada a los afectados por Ingrid y Manuel. Con tu ayuda y generosidad, beneficiamos a 677.022 familias en 14 estados del país. Este emblema es sinónimo de confianza y corazón. Muchas gracias. Sea usted bienvenido a La Libertad de Creer. La libertad de creer. Hoy haremos comentarios. ¿Están dadas las condiciones? Sí, están dadas las condiciones. Presentaremos análisis. En esta serie descubrirás todo lo que hay que saber sobre las diferentes corrientes espirituales y dogmáticas en el mundo, pero siempre con fuentes informativas. La Libertad de Creer, domingo, 10 de la mañana. Mexiquense TV. Libertas, periodismo por un México nuevo. La revista Fortuna, Negocios y Finanzas, que dirige Miguel Vadillo, presenta. Estoy platicando, usted ya lo sabe, con el presidente de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos, Asociación Civil. Ya hay varias preguntas en Twitter, sintetizo varias de ellas en el sentido de cómo se ponen en contacto con ustedes. Preguntan si hay delegaciones o representantes de esta comisión en la República Mexicana, José Enrique. Gustavo, la manera en que es posible accesar a los servicios gratuitos, porque son servicios gratuitos los que ofrece esta Comisión Internacional de Derechos Humanos. Las oficinas principales, digamos, se encuentran en la calle de Sullivan, número 51, en la colonia San Rafael de la Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, Distrito Federal. Ese es el domicilio físico donde pueden ser recibidos en forma gratuita. No cuesta nada, eso es muy importante. Es otra de las preguntas. ¿Cuánto me va a costar que me asesore la comisión? Es absolutamente gratuito. Los números telefónicos, que es el 2453-7602, el 2453-7603, 4973-1470, correo electrónico CIDHDF. Está apareciendo en la pantalla, sí, gracias a nuestro productor, está apareciendo los números con la LADA 55, el prefijo 01 para ponerse de acuerdo, y van a seguir apareciendo. Si usted no tenía lápiz, papel a la mano, va a estar apareciendo. Este es el correo electrónico. Perfecto. La finalidad de manera específica y el servicio que hemos prestado reiteradamente en violación de derechos humanos ocurren a nosotros, y hemos tenido el honor de servirles de manera filantrópica, gratuita, a muchas mujeres que se ven en la necesidad de presentar una demanda en reclamo de los alimentos de niños, de menores,
porque han sido desamparados por aquellos que tienen la obligación de cumplir con ellos, el padre, ¿no? Es decir, más allá del tema penal que hemos abordado en estos primeros bloques, cuando una madre se siente desprotegida de que el marido o el exmarido no cumple con la alimentación del chamaco, pueden recurrir con ustedes. Con nosotros. Y el derecho a los alimentos, el derecho a la vida, el derecho a la protección, es un pacto internacional de México sobre el derecho del niño. Sí. El niño tiene a nivel internacional hoy ya obligatorio en nuestro país que nuestros propios jueces, porque han sido elevados al rango de constitucionales esos pactos de México con otros países, sí, tienen la obligación de hacerlos valer en sus sentencias. Entonces, esto, por ejemplo, es una facultad que nosotros realizamos no como institución o como facultad que pudiera tener una organización de derechos humanos, sino como un acto filantrópico que nos permite accesar a las autoridades judiciales para exigirles el cumplimiento, exigirles que abonen al cumplimiento y administren justicia en bien de los menores, en bien de los alimentos, de la vivienda digna, de la educación, de los niños, por ejemplo. Hay un caso emblemático, presidente, el expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, sabemos que fue demandado por su expareja sentimental porque un par de chamacos no recibían lo que ella consideraba una pensión alimenticia justa. ¿Podría abundar al respecto? Ante nuestra organización se presentó la exmagistrada Becerril Velázquez para hacer del conocimiento que estaban siendo violados sus derechos humanos. De manera específica nos refiere a algunas vulneraciones que se hicieron, no solamente por en este caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al decir de ella, en la queja que presenta con nosotros, no le ratifica su cargo como magistrada del 13º Tribunal Colegiado en materia administrativa, si no mal recuerdo, en virtud de algunas cuestiones de tipo políticas. O sea, llegó la orden de arriba de que quítenle la chamba. Sí, de alguna manera ella expresa esto en su queja. Sirve de parte de esta situación el hecho de que en ese momento había el reclamo al entonces, expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Góngora Pimentel. Se presentó una demanda de pensión alimenticia ante el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Sí. Bien, ante esa circunstancia, lo normal que ocurre con cualquier ciudadano es que el juez que conoce del asunto, en este caso el juez octavo de lo familiar, debe admitir la demanda y notificarle al demandado y fijar la pensión alimenticia en forma provisional y urgente, como dice nuestra ley. Pero lejos de ello, aparece en los medios de comunicación, de manera pública, la demanda sin que antes haya sido notificada al demandado, sin que antes, perdiéndose la secrecía de la autoridad, lo que nos conlleva a nosotros como Comisión Internacional de Derechos Humanos en protección de la exmagistrada a inmediatamente hacerle llegar un oficio al presidente del tribunal para la petición de que por favor y por cumplimiento a la ley se abstuvieran de darle conocimiento a la opinión pública de algo que es una demanda privada. Tuvimos la respuesta del presidente del tribunal en forma inmediata, quien amablemente y con estricto apego a la ley nos informó que a partir de ese momento se abstendrían de dar comunicación de manera pública. Claro. Entonces, esto nos habla de que esto es uno entre cientos de casos. Pero es un caso emblemático, maestro, presidente, amigos, porque conocemos, por un lado, el dinero que gana un ministro de la Corte, y además él se negaba a cumplir con esta obligación de ley, y vale la pena decir que los chiquitos, que merecen todo nuestro respeto y nuestro cariño, están enfermos. Es decir, aquí la intervención urgente, en este caso de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, logró proteger los derechos de los chavitos, de los niños. Qué bueno que la exmagistrada recurrió
a una ONG en este caso, ¿no? Sí, tuvimos el honor de poder colaborar con ella. Quiero hacer una aclaración, sí. Gustavo, que no padecen los hijos de la magistrada, no tienen ningún padecimiento físico, no. Ese tema se trató respecto de hijos de la otra señora, una señora que estuvo en la cárcel inclusive por un procedimiento legal. O sea, los hijos de la unión del exministro Góngora y la exmagistrada no tienen nada. En lo absoluto, eso es importante Afortunadamente, destacarlo. qué bueno. Sí, qué bueno. Que gozan de salud, pero sí tienen la necesidad de ser protegidos. Eso es otra historia, ¿no? Sí. Claro. Y es un caso efectivamente... ¿En qué acabó qué dictó, qué sentencia hubo, qué dictó la autoridad? Hubo la fijación de una pensión alimenticia de manera porcentual, que nosotros, en virtud de las características que representa la magistrada, una perito en derecho, una conocedora de derecho, pues ya le dio el seguimiento correspondiente en cuanto se determinan ya esas medidas. Decía usted que hay por centenas madres que se acercan con ustedes. Sí. Es decir, la violación de los derechos de los niños, ustedes pueden proteger. Es decir, ustedes están al servicio de ellos. Sí, y de manera gratuita, hay que decirlo. Las puertas abiertas de esta organización, de esta Comisión Internacional de Derechos Humanos, para todas las madres mexicanas, para todas las mujeres que se encuentren, y no solamente ellas. Debo decirte que la obligación de dar alimentos no solamente compete al padre en relación con los hijos. Hay ocasiones en que las madres también se desobligan en esa situación. Claro. Y finalmente la obligación de dar alimentos puede ser recíproca del marido a la mujer o de la mujer al marido, dependiendo de la circunstancia particular. Claro. Tengo aquí unos casos, maestro, presidente Pascasio de León, que me gustaría, voy a darles lectura muy rápido y usted me platica qué sabe del asunto, ¿no? Por ejemplo, en la comunidad de Santa Rosa, Juchitlán, en Guerrero, el 27 de marzo del 2011, por ahí de las 11 de la noche, el ejército, según he leído, rompe un portón, entra a una casa particular, según entiendo, sin ninguna orden judicial. Obviamente esto viola garantías individuales, viola derechos humanos, violenta físicamente a los habitantes de aquella propiedad, de aquella casa. Estaban, creo que, reunidos festejando una boda y entiendo, minutos antes se habían saltado unas personas y habían dejado en el jardín de la casa fusiles AK-47, que entiendo son los famosos cuernos de chivo, no son armas que se comercialicen de manera sencilla, R-15, granadas de fragmentación. Estas armas, hay que decirlo, son de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, del Ejército, y ahí fueron detenidos Víctor Manuel Navarro Ocampo, de 38, Eric Navarro Sancha, de 21, Milton Navarro Peralta, de 26. Se dice, he leído, que fueron golpeados y amenazados de muerte. Obviamente fueron puestos a disposición del MP federal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabe de este asunto? Lo voy a interrumpir. Adelantamos los avisos y que nos platique el presidente de la Comisión Internacional de Derechos Humanos qué sabe de este asunto, que a mí me llamó mucho la atención. Regresamos, no se vaya, prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. La revista Fortuna, Negocios y Finanzas, que dirige Miguel Vadillo, presentó Libertas, periodismo por un México nuevo. Estás viendo Libertas, Mexiquense TV, Panorama Judicial, domingo, 5 de la tarde. Mexiquense TV.
En Mexiquense TV, traspasamos fronteras. No importa cómo y dónde, siempre podrás disfrutar de nuestra programación. Llegamos a la pantalla chica a través de televisión abierta en el Canal 12 en el Valle de Toluca y Canal 34 para el Valle de México y Distrito Federal. Por medio del sistema de cable, llegamos a través de Cablevisión en una cobertura total en las 16 delegaciones del Distrito Federal, en el Canal 134. Canal 13 en la señal análoga de Megacable y 204 de su caja digital, cubriendo 22 estados de la República Mexicana. Chiapas, Coahuila, Nayarit, Guerrero, Baja California, Oaxaca, San Luis Potosí, Michoacán, Guanajuato, Tamaulipas, Estado de México, Sinaloa, Veracruz, Sonora, Hidalgo, Zacatecas, Chihuahua, Durango, Jalisco, Lima y Querétaro. ¿Lo tuyo es la televisión satelital? Encuéntranos en toda la República Mexicana por Sky, en el canal 146. Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá y República Dominicana en América Central. Queremos estar cerca de ti, aunque tú te encuentres lejos. Nuestra señal también llega a través del satélite SatMex 8 a diferentes medios de Estados Unidos, sur de Canadá, el Caribe, Centro y Sudamérica, lo cual convierte a Mexiquense TV en una de las televisoras locales con mayor retransmisión de señal en todo México. Rompemos la barrera de la televisión para que encuentres nuestra transmisión en vivo en cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Estés donde estés, los mejores contenidos los encontrarás en Mexiquense TV. Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana. Entra a un foro de libertad de expresión, donde se analizan y se debaten los temas que junto a sus principales actores definen el rumbo nacional y global. ¿Qué ganamos con una política exterior activa? Primero, reposicionar a México, darle prioridades y posibilidades. La política exterior tendría que ser Bitácora Mexicana, sábado, 11 de la noche. Mexiquense TV. Libertas, periodismo por un México nuevo. La revista Libertas, periodismo por un México nuevo, presenta. Nuestro invitado ahorita fuera de cámaras me recordaba que el asunto del expresidente de la Suprema Corte se vio involucrado en otro caso de falta de pensión alimenticia a otros chavitos, unos niños, que ellos sí sufrían o sufren de autismo, ¿verdad? De autismo. Por eso la confusión. Este asunto de la ex magistrada, de una relación, ¿verdad?, que tuvo con el que fuera presidente de la Suprema Corte, es otro asunto, es decir, por quien no lo sabía, es otro asunto. Sí. Bueno, este asunto del ejército en Guerrero llamó mucho la atención y estoy enterado que usted estaba al tanto, estaba muy cerca del asunto. ¿Cómo se comprobó que estas personas estaban divirtiendo sanamente, tomando la copa con la familia, festejando un bodorrio y que les fueron sembradas armas? ¿Cómo pudieron demostrar esto? Afortunadamente. Sí, en esa ocasión se le aportan, bueno, el ejército mexicano minutos antes había tenido un enfrentamiento con sujetos que supongo de la delincuencia organizada, sí, debidamente armados, y que el ejército inclusive no pudo repeler la agresión, según el dicho de todos los vecinos de ese lugar, de esa comunidad de Guerrero. Se replegó. Ajá. Entonces, pero cuando viene ya un poco el refuerzo, los sujetos huyen y entonces el ejército sí ve hacia dónde corren los sujetos, brincan la barda donde estaba la familia, sí, en particular, en la fiesta, en esa celebración, sí, y entonces viene el ejército bajo esa óptica, rompe puertas y se mete, y se salen, los señores continúan su carrera, su camino, pero por ahí dejan granadas, dejan armas reservadas al ejército. Las declaraciones, filmaciones, lugares donde trabajan los tres muchachos que vivían aquí en la Ciudad de México, habían viajado hacia allá. Todas las pruebas que demostraban la existencia de su familia, un trabajo honesto, me parece que en la universidad, en la UNAM, de los tres que habían sido detenidos, su forma de vida,
de manera específica, una serie de pruebas, la declaración de 20, 30 testigos del pueblo, de la dedicación de esa familia. Con todo y eso el Ministerio Público, porque según la propia declaración de los detenidos, a base de tortura, los obligaron a que firmaran una declaración donde se vislumbrara la posibilidad. Les tomaron las fotos con las armas, presentaron como pruebas, pues aquí están ellos con las armas y demás. ¡Qué historia! El Ministerio Público Federal ejercita la acción ante el juez quinto de distrito. Se le aportan decenas de pruebas de la inocencia. Estábamos en épocas del gobierno federal, de nuestro presidente Felipe Calderón Hinojosa, que pretendía atacar de esa manera el narcotráfico y delincuencia organizada, pero iba más allá de la justicia. Nosotros tuvimos que implementar, el juez quinto de distrito en Guerrero los condena a 10 años de cárcel a estos muchachos. Y entiendo que fue muy rápido el procedimiento, ¿no? Sí, para dictar la sentencia. Sí, se dicta rápido, y nosotros entonces interponemos el recurso de apelación en contra de esa resolución. Por fortuna encontramos una apreciación justa por el superior del juez de distrito en el Tribunal Unitario de Circuito, ahí en Chilpancingo, quien finalmente comprende que hay una injusticia y declara la libertad de estos tres jóvenes. Si no hubiera habido una defensa en este caso, si no hubieran intervenido, estos chicos estarían en la cárcel. Cuando habían viajado a celebrar una boda, estaban con la familia y fueron víctimas de que les sembraron unas armas. Hay otro caso que me llama la atención, el de Sonia Elizabeth Ortega Sánchez. Creo que también estuviste muy cerca, maestro, del asunto, de una chiquita Carla Elizabeth y Diana Carelli, de apellidos Rojas Sánchez. Entiendo que también era un asunto de falta de pensión alimenticia, ¿o de qué se trataba este? Sí, aquí es una cuestión un poquito especial que a mí me ha llamado la atención, porque nosotros le dimos trámite a la gestión de pensión alimenticia en contra de un señor, un joven, que me parece que trabajaba para una corporación jurídica, pero en cualquiera que sea el trabajo, nosotros no estamos exentos de cumplir con nuestras obligaciones hacia nuestros hijos. No importa la capacidad económica. Puede ser, lo digo, la señora o el señor más modesto de México, o el titular del Ejecutivo, o quien sea, tiene que cumplir con su obligación de alimentar a los hijos. Claro. En particular me llama esto la atención, este asunto, porque la niña, una de las dos niñas... O Carlos Slim, por poner asunto de dinero, ¿no? Sí. Los alimentos, la ley dice que debe ser en proporción al que debe darlos, dependiendo de la posibilidad del que va a darlos y la necesidad del que va a recibirlos. Esa debe ser el equilibrio a que se debe sujetar el juez. Pero esta niña, tristemente, en la tramitación del juicio nos enteramos que estaba sometida a un tratamiento de cáncer en la sangre, un tratamiento de cáncer que le impedía comparecer inclusive ante el juzgado, porque el juez y la ley, entre las facultades que tiene, es mandar llamar a los menores para una visita, muy duro, para un diálogo. Sí. Muy discutido por juristas, Sí. El que vayan ante la autoridad los chavitos, una niña de 12 años, ¿no? Sí. Y a veces cuando se ofrecen pruebas en materia de genética molecular y otras, sin embargo, este era un caso muy especial en el que a nosotros nos consta, porque vimos el tratamiento de la niña, vimos, inclusive yo creo que sigue estando en peligro de muerte esa niña. Tenemos comunicación con la señora, ella está muy agradecida con nosotros por lo que hemos realizado de manera filantrópica, gratuita, y por eso para nosotros fue sí un poquito impactante desde el punto de vista emocional y moral el hecho de poder ver cómo alguien en esas condiciones, pues, ¿qué podría hacer a quién recurrir en un momento determinado? Claro. Yo le voy a rogar a nuestro equipo de producción que una vez más ofrezcan correo electrónico, teléfono, donde se pueden comunicar con esta Comisión Internacional de los Derechos Humanos. Vale la pena subrayar que las oficinas están
en la capital mexicana, pero hay una delegación, una representación en cada una de las entidades de la República. Insisto, va a aparecer en sus pantallas y yo te pediría, presidente Pascasio de León, un comentario final, es decir, todo mundo tenemos derecho a una defensa, nadie nos puede violar nuestros derechos humanos, hay instituciones y ONGs que nos pueden proteger, también el mismo Ombudsman Nacional, las comisiones perfectamente establecidas en los estados, pero yo quisiera un comentario final de tu parte, por favor. Gustavo, yo quisiera entonces decir a nuestra sociedad mexicana que resulta necesario que conjuntemos esfuerzos para poder hacer valer el reclamo que en esencia tiene nuestro país de respeto a los derechos humanos y que es necesario que fortalezcamos la creación de organismos nacidos de la propia sociedad, porque solamente así, de esta manera, podremos garantizar la autonomía, la independencia en la participación de la defensa de los derechos humanos. Porque, como lo decía hace unos minutos, nuestro marco jurídico constitucional establece claramente cuáles son los caminos a tomar. Uno de ellos es el amparo, es el juicio que nos garantiza el respeto a esas garantías, valga la redundancia, o a esos derechos humanos. Sí. Sin embargo, nuestra sociedad no tan fácilmente tiene acceso a ello. Mi mensaje sería que si nosotros, todos los juristas de nuestra nación, nos uniéramos para regalar un poquito de nuestro trabajo, de nuestro tiempo, en bien de la defensa de los derechos humanos, tendríamos la capacidad para influir más en la preparación de la Procuración de Justicia. Te agradezco tu presencia aquí en Metepec, Estado de México, y seguimos con lupa la actividad de esta comisión internacional que tú presides. Muchas gracias y buenas tardes, noches. Un honor para mí, Gustavo, estar con usted. Y gracias por su sintonía, agradezco sus mensajes en Twitter, sus correos electrónicos a gustavo@libertas.com.mx, y les quiero recordar que mi nombre es Gustavo Rentería y los invito, como siempre, a hacer mejores noticias para un mejor México. Que descanse, buenas tardes, noches. Pásela bien, adiós.